Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muchos saludos y bienvenidos a otro programa y a otro episodio del programa Fe y Vida. Como siempre, junto a mí también, Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Don Gonzalo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Lo mismo que a toda la gente que se hace un tiempito, un espacio, tiempo para poder compartir esta conversación. Este año Así es. dedicado a la doctrina social, pero bueno, a todas esas grandes temáticas que hoy día son tan contingentes, ¿no? Son tan transversales para nuestro país y para otros países de América Latina y bueno, en general, ¿no? Para el ser humano en general. Así que ahí vamos con los temas de doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, y gracias por acompañarnos en todos nuestros canales live del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre, seguirnos por Religión UFT y por supuesto también en encontrarnos en podcast de Spotify, ¿ah? Como Fe y Vida. Y estamos en el episodio 11, Patricio, ¿ah? 11. Y Así es. hemos seguido ya, estamos avanzando, lo que es el capítulo tercero o la tercera gran parte dentro de este compendio de la doctrina social de la Iglesia, y habíamos dejado enunciado justamente que venía un próximo capítulo sobre la trascendencia. Yo no sé si te acuerdas del episodio pasado. Claro que me acuerdo yo. Incluso, incluso te comenté que la trascendencia partía diciendo que el ser humano, el hombre, la persona, está llamado al infinito. Y yo te decía que no me gustaba el término infinito, ¿te acuerdas? Sí, 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 perfectamente, lo tengo nítido, nítidamente, muy claro. Sí, Perfecto, obvio, obvio, obvio. exacto. Pero después yo me puse a leer Espérate, este libro. Dale, espérate. dale, Pato, dale. Recordar que estamos viendo este tema porque estamos en el capítulo tercero hablando de la persona humana. Si al final todo lo que va a tener como, todo lo que va a ser la doctrina social de la Iglesia en sus diversas manifestaciones, en sus diversos ámbitos, va a tener como base, como fundamento, ya dijimos que por una parte es la aproximación desde el dato revelado, pero por otra parte va a tener como fundamento, como núcleo, a lo que es la persona humana en cuanto a lo que esta persona es, su esencia. Desde esa perspectiva, entonces, que nos es tan relevante volver y dedicar diversos capítulos para poder remarcar estos fundamentos. Porque lo que viene después se entiende a esta luz y no a otra luz, ¿no? Decíamos también, no sé si te acuerdas, Gonzalo, pero decíamos el tema de que al final de cuentas estas decisiones, estas opciones, no se toman en función de modas o en función de encuestas o en función de qué sé yo, sino de lo que el ser humano por esencia es. Así que por eso, viendo estas dimensiones de la persona humana, queda abierta esta puerta de la trascendencia, que es sumamente importante conversarla. De hecho, el compendio de la doctrina social lo trata directamente y es por eso que nosotros también nos vamos a hacer eco de ello y lo vamos a desarrollar durante el día de hoy. Así que, ahora sí, perdón por la interrupción, pero había que hacer una contextualización. ¿Ah? Muy bien. Eso. Sí, Y bueno, sí, el tema de la trascendencia viene de la mano con los temas anteriores que habíamos hablado también, tema del ser imagen y semejanza de Dios también, y cómo tenemos algo de Él, decíamos, de que somos en potencia pequeños dioses, el tema de la dignidad inmensa del ser humano, y que por supuesto también está invitado y está llamado a esta trascendencia que el hombre busca por un lado, Pato, el tema también más espiritual, el tema de lo que somos semejante a Dios, porque sabemos que Dios no es un ser corpóreo, Dios Hijo hecho hombre es Jesucristo, que es la imagen de Dios más cercana que tenemos, pero Dios no es un ser corporal, por lo tanto, claramente no es lo material, lo tangible, lo que es para nosotros similar a Dios, sino que aquello que nos hace ser lo que somos y que es más allá de lo material y de lo tangible. ¿Ah? Entonces, son... mm, eso seguramente es lo que muchos hablan de la trascendencia, pero por otro lado también hay otra imagen, Pato, que me gustaría que también me la comentaras, la imagen de, aquello, de lo que llaman el querer perpetuar, ¿ah? El perpetuar la especie, el querer, el trascender por medio de los hijos, por medio del trabajo, por medio de fundar alguna empresa, alguna fundación. sí. Pato. Aquí yo creo que lo fundamental, y por eso que era importante hacer esta vuelta a esta secuencia que estamos siguiendo,
¿Y por qué aparece el tema de la trascendencia aquí, cuando estamos hablando de la persona humana? Porque de cierta manera la trascendencia es una apertura intrínseca que existe en la persona humana. Es decir, la trascendencia es posible para el ser humano porque el ser humano está constitutivamente hecho, por así decirlo, para la trascendencia, ¿no? Todo esto que nosotros decimos con imagen y semejanza, todo esto que tú has dicho sobre estas cualidades que el ser humano tiene a la luz de este Dios que lo crea, desde esa perspectiva, entonces, el ser humano es una puerta abierta. Nuestro ser es un ser que está abierto a. Y desde esa perspectiva, el ser humano trasciende. Una de las características del ser humano es que su existencia la realiza en la historia, la realiza en el tiempo. Nosotros realizamos nuestra existencia en el tiempo. Nosotros vivimos un presente, pero al mismo tiempo hay un pasado y hay un futuro. Sin embargo, si bien es cierto que el ser humano realiza su existencia en el tiempo, no está amarrado, no está anclado, no está cerrado en esta dimensión espacio-temporal. El ser humano, por un ser que es capaz de pensar, de razonar, que es un ser capaz de amar, que es un ser capaz de optar, de ser libre, es capaz de cierta manera de realizar su existencia en el tiempo, pero al mismo tiempo desbordar, por así decirlo, estas barreras del tiempo y del espacio. Entonces, en un sentido muy inicial, muy básico, esta trascendencia es esta apertura intrínseca que hay en el ser humano. Nosotros, porque somos como somos seres abiertos a los otros, somos seres abiertos a la creación, somos abiertos a la dimensión trascendente en lo que es nuestra relación con Dios. Entonces, tiene que ver con este elemento constitutivo y por eso el compendio de la doctrina social dice en el número 130, a la persona humana pertenece la apertura a la trascendencia. El ser humano está abierto al infinito y a todos los seres creados. Es decir, por su inteligencia, por su voluntad, tiene esa posibilidad de posicionarse por sobre estos elementos que de cierta manera nos anclan a un aquí y a una hora. Entonces, la trascendencia no es solamente una figura que nosotros debiéramos asociar con una connotación religiosa, que obviamente lo tiene. Es decir, cuando nosotros hablamos de trascendencia en nuestra relación con Dios, nos estamos refiriendo a una serie de otros elementos. Pero aquí tú hiciste referencia a esta trascendencia que no es solamente religiosa, sino que es una trascendencia que también se da en esferas que no son estrictamente religiosas y que tienen que ver fundamentalmente con otras formas que el ser humano tiene de trascender, como la cultura, en sus diversas expresiones, como el tema de la generación de vida, ¿no? Como también lo comentaste, y otras formas a través de las cuales el ser humano traspasa este aquí y este ahora. Ya, hablé mucho. Pimponíamos un poquitito. Sí, sí. Yo estaba tratando de pensar un poco también en este Dios, en este ser supremo, ¿ah? De lo cual nosotros también anhelamos y buscamos. Es decir, si somos parte de Él, es decir, nuestro ser, nuestra interioridad, aquello que nosotros concordamos de que no muere, no se acaba, como si nuestro cuerpo. Recordemos que desde el mismo, la prehistoria, Pato, la misma prehistoria, ya existen los vestigios de que los primeros prehistóricos ya tenían la creencia en que la vida, no, perdón, desde que la muerte no era el término de la vida, ¿ya? Y ya los enterraban, los preparaban con alimentos, les ponían color rojo, etcétera, preparaban como para un viaje, algo venía, no se sabía qué, pero algo después. Ya desde ese origen, desde la prehistoria, ya están esos vestigios arqueológicos de la creencia en una realidad posterior a esta vida terrena. Y así todos los grandes imperios que han pasado y todas las culturas concuerdan de que la muerte no es el término y el punto final,
de lo que es esta vida, sino es solo un paso a otra vida, es un peregrinar. Y ese sentido de trascendencia, por lo tanto, lo podemos decir de que es algo intrínseco, permanente en el ser humano, y que al trascender está fuera de las naturalezas y de las leyes humanas, está fuera, como Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios y queremos además que manejarlo con los elementos propios de nosotros, pero Dios es extra universo, extra creación, extra afuera, y por lo tanto no se maneja con nuestros parámetros, con nuestros parámetros. ¿Ya? Dios está fuera del tiempo, está fuera del espacio, está fuera de la materia, eh, por lo tanto no hay nada que medir, ¿ah? No hay nada que medir. Y ese sentido de trascendencia también está totalmente fuera de lo que nosotros podemos concebir. Por eso que es un elemento tan complejo de entender. Sí, pero eso mismo que dices tú en relación a que desde los orígenes no hay cultura, de cierta manera, que no hayan rasgos de esta trascendencia. Yo insisto, en esta trascendencia religiosa y no religiosa, en las dos, ¿no? Porque es algo que está inscrito en la estructura del ser humano, en la naturaleza del ser humano. Y a mí me gustaría poner el énfasis aquí. Esto no es solamente algo que viene desde afuera, ¿no? No es algo que viene dado por una verdad bíblica, por una verdad religiosa, alguien que te impone esta idea de trascendencia, sino que la trascendencia se encuentra esencialmente en lo que el ser humano por esencia es. Por eso que no importa ni el lugar, ni el espacio, ni el tiempo en el que nos estemos, al que nos estemos refiriendo, aparece de una o de otra forma este elemento de trascendencia. Ahora, claro, Bíblicamente hay toma que otro estar atento. sentido, pero siempre ha estado presente. O sea, es que tiene diversas manifestaciones. No es un solo sentido. O sea, tú pusiste el ejemplo muy concreto sobre la muerte. Bueno, pero no es solamente el hecho de trascender más allá de la vida. Es una acepción, es una forma de trascendencia que obviamente es más visible, de los más claros cuando uno trata de cierta manera de referirse al tema. Pero la trascendencia pasa por muchos otros elementos. Hemos hablado de elementos culturales y dentro de la cultura tenemos un sinfín de expresiones que de cierta manera también son reflejo de ese querer, de cierta manera, pasar la frontera del espacio en el que el ser humano está circunscrito. El arte, la cultura, la música, la literatura, son expresiones de este espíritu que desborda el tiempo y el espacio, ¿no? Que de cierta manera te hacen estar presente aun cuando no estás presente. Entonces, y dentro de eso está esta dimensión religiosa que obviamente tiene un valor y tiene una consideración muy especial. Ahora, ¿por qué ver este tema a la luz de lo que es la doctrina social? Justamente porque en esta dimensión de trascendencia el ser humano se encuentra con el otro. Es decir, el ser humano como un ser abierto, no es un ser cerrado, no es un ser que se entiende y se comprende a sí mismo y se basta a sí mismo. El ser humano es un ser abierto a lo otro y a los otros. Y cuando vamos a la doctrina social de la Iglesia, vamos a hablar fundamentalmente de esta existencia que construye con los otros. Y todo lo que va a tener que ver después con temas sociales, políticos, económicos, etcétera, van a tener que ver con este principio. Si yo construyo mi existencia en relación con los otros, si yo trasciendo mi yo, si yo trasciendo mi tiempo y mi espacio, si yo como ser humano estoy construido de esa forma, bueno, ese elemento es un elemento fundante y clave para poder ordenar la vida social que viene y que está tratado después en problemáticas mucho más coyunturales. Pero el ser humano, porque es un ser corpóreo espiritual, que lo veíamos la semana pasada, es un ser que está abierto a la racionalidad, al amor, a la libertad, a la trascendencia. Porque es un ser histórico, es un ser que construye su existencia, pero la construye
en un tiempo y en un espacio limitado, pero que al mismo tiempo es capaz de trascenderlos. Y eso es porque el ser humano es así. Porque es un ser interrelacional, es un ser que debe estar y está intrínsecamente abierto al amor, a la justicia, al servicio, a la generosidad, etcétera. Entonces, es sumamente importante recalcar esto porque va a ser el fundamento, como lo hemos dicho ya muchas veces, de lo que vamos a ver después en temáticas más puntuales. Justamente cada uno de estos elementos, Pato, son súper importantes y son manifestaciones de ese ser, de ese ser que nos ha regalado también el ser y que nos hace trascendentes, como tú decías. Estaba justamente pensando mientras hablabas en las manifestaciones del hombre en cuanto tal, el arte, como decías, la cultura, en la misma capacidad de amar, etcétera, la bondad, y por supuesto el desarrollo de lo que es lo social, que es lo que hemos estado conversando. Y, y volviendo un poco al texto, ya que me había quedado esa duda del término infinito que decía yo que se podía haber explayado más, hay justamente una cita bien bonita, bastante compleja y dura de entender, es de Santo Tomás de Aquino, pero es muy bonita y con esto me quedo a gusto. Dice, comillas, todas las cosas inmateriales, gozan de una cierta infinidad en cuanto abrazan todo o porque se trata de la esencia de una realidad espiritual que funge de modelo y semejanza de todo, como en el caso de Dios, o bien porque posee la semejanza de otra cosa, o en acto, como en los ángeles, o en potencia, como en las almas. Cierro comillas. Por si acaso ahí un poco explaya un poco más esto para dejarlo más claro, y es tomado de Santo Tomás de Aquino. Así que esta invitación también a la infinitud de nuestro ser tan pequeño y finito. ¿No? Qué bonito eso. Bueno, entonces desde esa perspectiva, eh, esta apertura a la trascendencia nos lleva a una ruptura, podríamos decirle, a una lucha contra todo lo que sea objeto de ir en contra de esa apertura a lo otro. Entonces, todo lo que va a tener que ver con elementos de diálogo, todo lo que va a tener que ver con elementos de comunión, todo lo que va a tener que ver con elementos de generación de vida en sentido amplio del término. Obviamente van a ser actitudes altamente deseables y necesarias porque van en relación con lo que el ser humano por esencia es. Versus todo lo que nace fruto de un egoísmo, de un individualismo, ¿no? De un cerrarse en mí mismo, de un aprovecharme del otro, va en contra, aparte de lo negativo y lo nocivo que son en sí mismos, porque van contra la esencia del ser humano. Entonces, eso nos debiera hacer pensar, porque en realidad hoy día nuestro modelo, y uno dice, bueno, ¿en torno a qué gira nuestro modelo? Nuestro modelo social, nuestro modelo político, nuestro modelo económico, eh, nuestro modelo de vida. Hoy día definitivamente estamos muy amarrados, como en una suerte de camisa de fuerza, estamos muy amarrados por el aquí y por el ahora. Hoy nos cuesta mucho pensar en esta dimensión del trascender porque estamos ahogados por el día a día, ¿no? Por este día que es como una máquina en donde ya nos andamos casi como autómatas, sin pensar, sin proyectarnos, sin abrirnos de cierta manera. Y bueno, no deja de ser, porque no lo es, no es coincidencia, que todo lo que pueden ser expresiones culturales, ricas del espíritu humano, qué sé yo, siempre pasen a tanta pérdida en nuestros constructos sociales. Nosotros lo hemos dicho a raíz de la educación. Cómo la educación hoy día básicamente se centra en una cuestión netamente utilitarista y todo lo que tiene que ver el cultivo del espíritu por el cultivo del espíritu, como puede ser la filosofía, la historia, la literatura, la propia religión, etcétera, pasan a segundo orden. Entonces, hay una serie de elementos que están concatenados y que nos llevan hoy a estar con la mirada puesta así en la tierra, con la cabeza agacha, sin pensar, sin pausarnos, sin reflexionar, y que obviamente eso produce una serie, un efecto dominó, un efecto carambola en muchos elementos que hoy día estamos viviendo y que nos tienen de cabeza. Hoy
día hay una gran dificultad, una dificultad que apunta a nuestra esencia, porque tenemos una dificultad real. El modelo social no es un modelo social que de cierta manera valora esta dimensión de trascendencia en el sentido amplio del término y mucho menos en el sentido religioso del término, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ese elemento. Los que nos dedicamos a la educación religiosa con personas que hay que irlas formando en esta dimensión religiosa y espiritual de la vida, ahí hay un elemento clave. Es decir, hay una suerte de atrofia, si pudiéramos hablar de esto como un músculo, es un músculo que está atrofiado. Es decir, tenemos que hacer todo un proceso de recuperación de esa musculatura, ¿no? Musculatura que te permita el abrirme a la trascendencia y el vivir acorde a lo que eso significa e implica. Ahí hay un desafío súper grande. Una gran tarea, un gran desafío, que seguramente vamos a tener que conversar más adelante, pero que también a todos les invitamos, porque, claro, como tú decías, Pato, los parámetros humanos hoy día no se miden por eso, ni el logro, ni la búsqueda de lo propiamente humano. ¿Ah? Así es. Entonces, yo creo que en función del tiempo ya podríamos ir cerrando el capítulo de hoy. Hay cositas que van quedando, pero bueno, es imposible que no vayan quedando cosas en el camino. Pero que bueno, ojalá podamos irlas retomando más adelante cuando ya entremos en las casuísticas propiamente tal, cuando entremos en el estudio de caso propiamente. Toda esta primera parte es una primera parte de fundamentos que hay que hacerla. Porque, por ejemplo, este punto que es tan clave y que da tanta luz sobre el tema social, hoy día se pasa por alto. Sí, claro. Sí, claro. El valor de la persona, la dignidad, todo se fundamenta sobre esto. Así que. Así es. Muy bien, les Ya, agradecemos a cada uno de ustedes, gracias Patricio, y a quienes nos están acompañando y nos acompañan cada semana en su programa Fe y Vida. Los dejamos nuevamente invitados a seguirnos en nuestros canales live y por supuesto escucharnos también en Spotify a través del podcast. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias Patricio, y será hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo, chao. Nos vemos. Chao, chao.